Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo hemos anunciado y como ocurre, tenemos esa alegría, ese privilegio todas las semanas, recibimos a la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Como siempre, nada, un gusto intentar compartir estos temas a veces un poquito áridos de la economía, explicando un poco para ver que la gente comprenda, digamos, la naturaleza y la importancia de ciertos fenómenos que, bueno, Bueno, ya a vamos a veces... hablar justamente en ese aspecto y con esa intención de los datos vinculados a la inflación. Pero antes te saco de tema mal porque ni siquiera lo conversé en la previa contigo. El domingo es el Día de la Madre, yo no sé qué tan Ah, agafada sí, serás, más allá de que el GACH recomendó que, bueno, bueno. bueno, en fin. Pero más allá de eso, siempre tengo una duda, ¿no? Y a vos como madre, pero más que nada como economista. Ese tipo de días, ¿no? Contribuyen, ayudan a, de alguna manera, ejercer cierto vientito favorable para la marcha de la economía. Bueno, más allá de lo personal, que bueno, sí, yo creo que hay que leer con cuidado las recomendaciones del GACH, creo que son muy claras y que bueno, nada, nos vamos a quedar con las ganas de abrazar a nuestros hijos, si ya tienen como una vida propia y no viven con nosotros, no sé, nosotros nos reuniremos en algún parque, algo bien abierto para vernos, no a través del Zoom, sino en persona, aunque sea, no sé, a través de un tapaboca, algo. Pero bueno, es un día, además, bueno, muy comercial, ¿no? ¿Mm? Todos estos días Por eso hacía hincapié en eso justamente. son días comerciales, pero además, de acuerdo con la Cámara de Comercio y Servicios, que realiza siempre una encuesta con respecto a las ventas de este día, es digamos, de los que se señalan como de mayor venta el Día de la Madre, digamos, especialmente. Tenemos, no sé, Navidad, después del Día de la Madre, o sea, es como un día muy, muy importante donde hay realmente una venta, no solamente no ahora tal vez, pero además de ser un día de venta de regalos, digamos, también es un día donde la gente se reúne y va a comer y bueno, y eso representa, o bueno, representaba un gasto relevante también, ¿no? Un extra que, por supuesto, o flores, o no sé, o Sí, sabés entradas a que espectáculos, un una amigo, cantidad, un amigo sí. mío florista me decía, hace años que me lo decía, que el Día de la Madre es el día que más flores se vende en Uruguay. Incluso, ahora estoy razonando, más que el 2 de noviembre, ¿no? En fin, qué interesante eso. Y, y otra cosa, y en el mundo, sin embargo, era en febrero, en San Valentín, aunque él advertía que, viste, que esas festividades que las teníamos muy asociadas al cine, de a poco también han ingresado en nuestro almanaque, ¿no? Sí, pero son bastante menores, ¿no? Lo de las flores seguramente es digamos, yo creo que es que hay una reglamentación para el día ¿no? El 2 de noviembre, que ha bajado mucho la venta de flores Sí, debido claro. al dengue, Sí, no sí, se permite poner las flores adentro de agua. claro. Entonces, bueno, igual hay gente que las lleva, pero ha caído mucho la venta de flores en esos momentos. Ujú. Entonces el Día de la Madre es un día especialmente, digamos, en algunos rubros como específicos. Esto por eso decía yo, la venta de flores y también de restaurantes, ¿no? Claro. Un día normal, es siempre un domingo, así que... Y recordemos que el año pasado, además, por la pandemia, increíble, ¿no? Que estábamos en una situación este, de, 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 de mucha menor movilidad que ahora, se pospuso el Día de la Madre como para mediados de mayo, debido a que justamente, no por el festejo, sino para que la gente pudiera salir a hacer compras, porque estaban cerrados los shoppings en ese momento. O sea que sí es una fiesta, es digamos, súper importante, mucho más que el Día del Padre o el Día del Niño
o otras, digamos, tal vez otra que es muy, muy importante, que bueno, no la tuvimos el año pasado, es el 24 de agosto, digamos, la fiesta de la nostalgia. Exacto, donde la gente gasta muchísimo en salir, en comprarse ropa, ha sido, o sea, como un hito también. Sí, pero Por licuadoras supuesto. bastante menos, ¿no? No, sí, claro, o sea, bueno, pero por eso digo, son otros rubros, pero cuando uno habla de gasto hay como hitos importantes y bueno, en realidad con la pandemia cayó, ¿verdad? El empleo, cayeron los ingresos de las familias, pero el gasto cayó muchísimo más, sobre todo en muchos rubros como vestimenta, calzado, etcétera. O sea, no salimos, no nos compramos ropa más que para estar en casa, ¿no? Y entonces, no, es un tema mundial donde la industria, por ejemplo, de la vestimenta a gran escala ha sufrido muchísimo, ¿no? Pensemos en todas estas tiendas gigantescas que tenemos aquí algunas, pero que nada, en Europa hay, ¿no? Un consumo con la cantidad de cuarentenas y lockdowns, digamos, sucesivos que tuvieron los grandes países europeos. Esta industria se ha visto muy, muy impactada, digamos, negativamente, sobre todo fábricas, ¿no? En el sudeste asiático, ahí es donde pero bueno, claro, esta pandemia tiene tantos impactos por tantos lados que no sé si vamos a poder algún día relevar todo, pero bueno, entre todo esto, tal vez empezar a hablar un poco de los precios es importante, porque bueno, cuando caen sobre todo lo que ha caído, ¿no? El empleo, yo decía, y los salarios reales. Bueno, si la inflación es un poco menor, bueno, la caída en los ingresos reales también sería un poco menor. Y esa es la buena noticia que tuvimos con el número de abril, donde en general, para explicar capaz que un poco a los oyentes, decir que el IPC es la variable que nosotros utilizamos para medir la inflación. Es el índice de los precios al consumo. Es una encuesta que realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística, específica, en Montevideo y en varias ciudades del interior, relevando en los primeros 20 días del mes, en varias veces, los precios. En distintos digamos, tipo de establecimientos, porque tanto en supermercados como en ferias, como en pequeños almacenes, en puestos, etcétera, una serie de artículos que, bueno, están ahí definidos. Si a alguien le interesa puede entrar a la página del INE y están todos los rubros. Y bueno, entonces el índice tiene una base 100 en diciembre de 2010, donde no es simplemente un índice, o sea, el valor de esa canasta se pone igual a 100 y a partir de ahí cada mes se va calculando cuál es el aumento respecto al mes anterior y respecto a 12 meses atrás. Y esta inflación es la que normalmente nosotros más escuchamos, ¿no? Que fue de 6,76, creo, el número de abril. 6,76, sí. Ahí va, 6,76, el número que es cuánto aumentaron los precios en abril. Si uno compara marzo de 2021, no, perdón, abril de 2021 con respecto a abril de 2020. Claro. La política, digamos, que lleva adelante el gobierno en términos de control de la inflación está en manos del Banco Central, normalmente en los países y en Uruguay también. Ajá. Y el Banco Central lo que establece, o sea, en Uruguay ya hace muchos años, lleva adelante una política que se llama de objetivos de inflación. O sea, se fija una franja
que en este momento es de 3 a 7%, donde el gobierno supuestamente lleva adelante sus políticas para que la inflación caiga adentro de esa banda. Que es lo que se conoce como rango meta, ¿no? Exactamente, ese es el rango meta, porque es por eso, es una meta que tiene el gobierno, pero no es puntual, sino que es un rango de 3 a 7. Y cuando el instrumento que se utiliza, ahora que eso cambió, pero ahora este gobierno usa la tasa de interés, una tasa de interés para depósitos, digamos, de corto plazo, una tasa como se llama de overnight, o sea, es la tasa de depósitos a un día, pero solo para el sistema financiero, que está en 4,5% al año. O sea, es una tasa que el Banco Central paga para, o cobra, dependiendo de para qué lado vayan los fondos, para garantizar que la tasa esté en ese nivel, que es un nivel bien bajo, ¿no? Por debajo, pensemos, de la propia inflación, ¿no? Ni siquiera la cubre, o sea, es una tasa real negativa. ¿Por qué? Bueno, porque se ¿Qué supone responde que como esa tasa? ¿Qué objetivos persigue ese instrumento? bueno, esa tasa como que es la base de digamos, de dónde, cómo se fondean los bancos. O sea, ese es el piso. O sea, si un banco precisa fondos, el Banco Central le puede prestar a esa tasa. O si un banco tiene exceso de depósitos y no tiene a quién prestárselos, lo lleva al Banco Central y el Banco Central le paga esta tasa de 4,5. Pero como es poco atractivo, porque como decía, está por debajo de la inflación inclusive, es para que, digamos, los bancos tengan el incentivo de prestar a tasas menores. Digamos, es una herramienta para la reactivación económica, Entendido. para que preste a las familias que quieran consumir, a las empresas que precisen para, bueno, para lo que sea, digamos, ese es el objetivo. Y digamos que eso tiene una relación con los precios, Claro. porque bueno, cuando aumentan los precios, digamos, en realidad la tasa debería ser, o sea, esta tasa que tenemos por ahora no está afectando el nivel de precios, ¿no? Si el gobierno quisiera usar la política para bajar los precios con las tasas, debería subirla por lo menos por arriba de la inflación. Pero por ahora, más allá de que el Banco Central ha fijado una serie de objetivos de bajar la tasa de inflación, ¿no? Apareció en el presupuesto, hay todas unas políticas que se piensan llevar adelante, pero bueno, en realidad no podemos decir que el efecto de la baja que tenemos hoy sea producto de la política monetaria, porque la política monetaria, digamos, por ahora está atendiendo al objetivo de crecimiento económico, no de bajar la inflación. Ajá. No sé Y si entonces, queda... ¿cómo se explica esta Bueno, inflación baja? Que recordemos porque lo dijiste en el arranque. A ver, déjame ser tu alumno torpe, que hay que explicarle muchas veces las cosas, ¿no? dale. Por un lado, cualquiera puede entender, esto creo que lo aprendimos de siempre y muchos más, los que fuimos históricamente asalariados en un país donde la inflación era una compañera de ruta, ¿no? Quiero decir, Sí, sí, los, siempre. los precios subían, tu salario no, y por lo tanto tu salario tenía cada vez menos capacidad de compra. Y como se ha dicho hasta el hartazgo, este es un asunto malo para aquellos de ingresos fijos, es decir, los asalariados, y en particular los asalariados que no tienen tanto, que no tienen salarios tan altos, que digamos, el colchón es muy finito como para poder resistir algunos aumentos. Eso por un lado. Pero también es cierto, Gabriela, y acá necesito que la profesora me explique, que a veces la inflación subió por lo contrario, quiero decir, porque, por ejemplo, los asalariados, los trabajadores empezaron a tener más dinero y eso
creo que algunos le llamaban el recalentamiento de la economía, provocó, me parece que eso le ocurrió en algunos años en las administraciones anteriores, parte de la primera administración Vázquez, parte de la administración Mujica, como había más dinero y la gente tenía más dinero, bueno, cualquiera puede entender que entonces los vasos empezaron a aumentar de precio porque había más personas dispuestas a pagar más dinero por el mismo objeto. Sí. Y por lo tanto eso también era visto. Cuidado que no... que suba la inflación tampoco era del todo una mala noticia, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos en ese tironeo? Sí, bueno, eso que tú decís está muy bien y que, digamos, en una economía que crece en forma muy acelerada, como le pasó a la economía uruguaya a partir de 2005, hubo ¿no? Sí, como que la economía creció más rápido que su potencial, digamos, el ingreso de la gente creció por encima del potencial de la economía, por lo tanto, muchas veces esas cosas se resuelven con aumentos de precios, porque, bueno, las cantidades no pueden subir, no tanto en bienes como tú, Sí, está el bien. ejemplo, no, pero sí en servicios, ¿verdad? La gente estaba muy ansiosa por salir, o sea, todo lo que es ocio, espectáculos, cine, teatro, grandes espectáculos con grandes artistas que venían y salían fortunas, las entradas se llenaban igual, mucha, digamos, también otros servicios del tipo educativos o, nada, para para la belleza, para no sé, los clubes deportivos, o sea, toda una cantidad de actividades que son como extras, ¿verdad? Que cuando tú tenés un ingreso, digamos, que te satisface ya tus necesidades básicas, empezás a gastar en otras cosas y bueno, ahí sí los precios pueden haber aumentado en gran medida. Sin embargo, hay otras cosas, hay otros elementos que también están por detrás de los aumentos de precios. O sea, ese factor que tú comentabas ahora debería estar actuando para el otro lado. Claro. Porque la presión, no existe presión a la compra en general, ¿no? Estábamos comentando hace un momento, ¿verdad? De la falta de digamos, de consumo que tiene la población debido a las restricciones que se han tomado. Entonces, bueno, por supuesto que todos esos precios han bajado o no tienen, digamos, ningún impulso a subir, ¿no? Por Entonces, ejemplo, ahora que están cerrados, una cosa que bajó fueron los precios de los clubes y los gimnasios. Bueno, porque están cerrados, pobres. claro. Hay gente que sigue pagando, entonces les dijeron, bueno, les vamos a bajar el precio porque no están viniendo. Pero bueno, no sé, habrán mandado a la gente a seguro de paro, no sé cómo lo harán algunos, otros, digamos, los más grandes seguramente que sí, los más chicos, y bueno, habrá que ver cómo lo resuelven. Pero entonces quiero Este, entenderlo. Si la inflación que después de mucho tiempo está en el rango meta, es decir, sí, la autoridad monetaria, por decirlo así, está cumpliendo ante la ciudadanía con sus anuncios. Hasta ahí podríamos llevarlo. sí, claro, podríamos Bien. decir eso. Entonces uno puede decir, yo lo grosereo y vos ponés justo medio, ¿de acuerdo, Gabriela? Entonces uno podría decir, bien por la autoridad monetaria, bien por la conducción económica que está cumpliendo antes de la ciudadanía el anuncio de una inflación controlada y mucho más, teniendo en cuenta que la inflación controlada es una muy buena noticia para los asalariados. Lo que sucede es que en realidad está controlada porque la actividad económica ha caído mucho. Las personas tienen menos dinero, tienen menos actividades, hay menos intercambio, entonces es obvio que los precios no suben. Bueno, O aún en así podrían haber parte. subido. Bueno, no todo lo explica eso es una parte pequeña en realidad del impacto que sí se ve en algunos, como yo decía, en algunos servicios sobre todo, pero después tenemos algunos factores que influyen mucho. El precio de los alimentos y bebidas tiene un peso muy importante
en la canasta de consumo de Uruguay, y allí hay algunos precios, sobre todo frutas y verduras, que bueno, su precio en realidad depende del clima. La demanda además por ese tipo de productos ha aumentado inclusive con la pandemia, porque bueno, se dice que la gente al estar más en sus casas, bueno, cocina más, consume más, y por ese lado, supongo que ha compensado la baja capaz que de lugares, de restaurantes, ¿no? Y otros lugares donde la gente acude mucho menos, ¿no? Entonces, por un lado, ese factor, justo este mes, cayeron fuerte los precios de las frutas, porque bueno, estamos entrando en una temporada, el otoño es una temporada de donde aparecen muchas frutas, ¿verdad? Como las manzanas, las tangerinas, ¿no? Que bajan de precio cuando hay buen tiempo, bueno, nada, otros productos, que esos no bajaron tanto como la lechuga y los tomates, pero que son más como de los vegetales, ¿no? Pero las frutas sí bajaron bastante, y hay otros dos factores importantes. Uno son las tarifas, que recordemos, en el mes de abril del año pasado, claro, tuvieron un aumento muy importante. Entonces, esto es una razón meramente estadística, como lo que calculamos es el IPC desde entra abril, digamos, de 2021 y sale abril de 2020. Entonces entra un mes con inflación relativamente baja, 0,5, y sale aquel mes de abril de 2020 que tuvo una inflación altísima debido al ajuste de tarifas y al fuerte aumento que hubo en el dólar en esos meses también, que también es otro factor que afecta mucho la inflación. Y el dólar justo ahora cayó. Yo me había anotado dólar justamente para preguntarte, porque si bien los últimos 3 días subió, bueno, sí, en el largo plazo se mantuvo o incluso con cierta tendencia a la baja. Y eso también contribuye a que la inflación no aumente, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, el dólar, no, pero además ahora estamos en mayo, esto todavía no entra en el IPC. Digamos, el dólar tuvo un aumento muy fuerte en estos, digamos, en el primer, digamos, cuando arranca la pandemia, sube muchísimo y después baja y bueno, y sube un poquito, baja un poquito, pero justo el mes de abril fue un mes donde el dólar se mantuvo o bajó inclusive algo, entonces, digamos, contrarresta ese otro mes de abril del año pasado que tiene como todos estos factores al revés. Y por eso es este número tan bajo que estamos viendo. Hacia adelante, bueno, no sé, habrá que ver un poco cómo no sé, se proyecta más o menos la inflación para este año, más o menos, de acuerdo a nuestros cálculos, estaría alrededor del 7%, o sea, no seguiría bajando, porque esto es, digamos, un escalón que tuvimos debido a que desaparecen ese aumento extraordinario que hubo en abril del año pasado y que no pensamos que se vaya a repetir. Tampoco lo sabemos, porque, bueno, se está hablando de que tal vez aumenten los combustibles. Sí, sí, de hecho fue noticia ayer, ¿no? Por eso, si aumentan los combustibles, seguramente también van a aumentar el boleto, los precios que cobran ¿no? la carga de transporte, etcétera, y eso encarece todo digamos, el sistema. Entonces, no sé, el gobierno lo evaluará, pero este es un factor que digamos que puede tirarnos para el otro lado. O sea, en realidad, más allá de que la inflación tiene pocas presiones, digamos, del lado de la demanda, que es esto que estábamos comentando al principio, ¿no? De la gente que consume menos, que se ha quedado sin empleo, que tiene menos poder adquisitivo, que sale menos, que no gasta en una cantidad de cosas que gastaba, inclusive los que pueden gastar. Por otro lado, digamos, estas otras variables que en realidad el gobierno no, bueno, las tarifas sí las controla, pero el dólar no.
Entonces, puede aparecer o no, digamos, eso es como bastante difícil de prever. Si hay un fenómeno que suceda en el mundo que puede hacer que el dólar pegue un salto, o al contrario, que baje, ¿no? Eso es, no, el gobierno de Uruguay no lo controla, entonces ese es un factor. Lo mismo lo que yo decía de las verduras y las frutas. Si tenemos buen clima, tenemos un otoño normal, sin demasiadas lluvias, ¿no? Bueno, eso va a ser muy bueno para la cosecha de los frutos que todavía están en proceso, y también, bueno, para las verduras sobre todo, que tienen un periodo más corto y que, bueno, ¿no? Si hay grandes lluvias, se pierde todo y ahí tenemos que pagar unos precios enormes. Por eso esos factores tampoco los controla el gobierno. Ajá. Entonces, y esto de los combustibles que yo decía, bueno, en parte el gobierno sí puede tomar la decisión de si aumentar o no, pero los factores que están por detrás, que son el aumento del precio del petróleo o el aumento del dólar, tampoco son factores que el gobierno pueda controlar. O sea, puede aceptar, bueno, tener más pérdidas o no tener tantas ganancias, de acuerdo como evalúen las cuentas de ANCAP, pero es un factor, digamos, relevante también por detrás de la inflación. Entonces, Déjame recordar al sí, público que el día miércoles el Observador publicó la siguiente noticia: el gobierno definirá esta semana cuánto aumentarán los combustibles. Las cuentas internas señalan que el alza debería ser superior al 20% si se quiere recomponer las finanzas de ANCAP. Analizan cómo instrumentar la suba. Recordemos que hubo un aumento que justamente se retrasó, ¿verdad? Algunas semanas atrás, y bueno, que fue noticia, celebrada desde más de una mirada, pero bueno, da la sensación que en algún momento eso habrá que ajustarlo, ¿no? mm, bueno, sí, cuando fueron los anuncios de la ministra de Economía, ella dijo que el no ajuste de los combustibles tenía un costo de 30 millones de dólares al mes, y cuando evaluaron las medidas, digamos, el costo, digamos, COVID, le sumaron 60 millones de dólares de tarifas, o sea que abril y mayo están contabilizados como que no los van a aumentar. Sin embargo, bueno, seguramente a partir de junio veremos eh, cómo se instrumenta, porque el gasoil, que no lo aumentaron en enero, que es el precio, el combustible que utiliza mayoritariamente el sector del transporte, Sí. bueno, ese es el que está como más subsidiado, digamos, por los otros costos, pero también tenemos, ¿verdad?, las naftas y el gas de cocina, que, bueno, es un insumo importantísimo para todas las familias, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, ahí el gobierno hará sus cuentas y tendrá sus decisiones más políticas, ¿no? Alrededor de cuánto aumentan las tarifas, ¿verdad? Recordemos que algo que no se está cumpliendo, ¿verdad? Con algunos artículos que se aprobaron en la LUC, que dijeron que los precios de los combustibles se iban a fijar por lo que se llama la paridad de importación, ¿no? O sea, ¿cuánto saldría importar los Traducinos combustibles? ese concepto, por favor. Sí, bueno, es simplemente hacer la cuenta de cuánto saldría importar ese mismo combustible en vez de producirlo acá. Y como que el precio que pagamos acá debería ajustarse a eso, ¿no? Considerando costos de transporte, no sé, impuestos, el dólar, toda la digamos, la ecuación económica. Bueno, pero por ahora, en realidad, más allá de que el gobierno criticó mucho a los gobiernos del Frente Amplio, diciendo que se utilizaban las tarifas para fortalecer o no la política fiscal, ¿no? O sea, para aportar a ¿Sí? rentas generales, bueno, por supuesto que están haciendo exactamente lo mismo, porque bueno, es que es muy difícil
O sea, si uno dice, bueno, pongamos el precio para ir a importación y que ANCAP tiene un agujero que hay que taparlo con fondos que vienen de otro lado y que en realidad entonces lo que uno siempre tiene que pensar es que ahí hay transferencias. O sea, si un sector tiene déficit, entonces rentas generales aporta, pero rentas generales, ¿qué es? Rentas generales es, digamos, el conjunto de impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? El IVA sobre todo, pero también el IRPF, el IRAE que pagan las empresas, esos son como los tres impuestos más importantes que recauda Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, nada, si algo tiene déficit, ahí va los fondos de rentas generales, ¿no? Yo qué sé, ahora se está discutiendo, es otro tema que no viene al caso, ¿no? Pero, ¿no? El sistema de jubilaciones, hay que reformarlo, ¿no? Si es deficitario, ¿no? Bueno, es deficitario y por supuesto que rentas generales tiene que volcar fondos a eso como a otras cuestiones. Entonces, lo que tenemos que pensar es que rentas generales no es algo, una entelequia, digamos, algo que existe más allá de nosotros, sino que, o sea, es parte de nuestro esfuerzo, digamos, de pagar impuestos, que en vez de ir a la salud, va a tapar el agujero de ANCAP. En vez de ir a la educación, va a tapar el agujero de ANCAP. En vez de ir, no sé, al sistema de cuidados o a cualquier otro tipo digamos, de gasto que tenga el gobierno, hacia ese sector y entonces hay que pensar a quién favorece, ¿no? Yo creo Pero, a que ver, sobre este asunto, incluso saliéndonos ahora más explícitamente del sí, tema, sí, está bien, vos perdón. decís, resulta que nuestros impuestos, en lugar de ir a una escuela o un hospital, ¿no? Van a parar a tapar un ANCAP. agujero de ANCAP. Pero la pregunta es, porque claro, cada vez que se habla de ANCAP y cada vez que se habla de agujeros, hay casi una referencia política al pasado reciente vinculado a la administración del Frente Amplio y en la oposición. Pero la pregunta es, pero si uno analiza la trayectoria, ¿no? La peripecia de las empresas públicas en el Uruguay, no encontramos situaciones que son exactamente al revés. Quiero decir, lo que ganan las empresas han ido para la escuela, para el hospital, para la carretera. Sí, por supuesto. Porque O acá me sea, parece que está el nudo también de la discusión acerca de, si el Estado tiene o no tiene que tener empresas públicas, cuál es el rol de la empresa pública, si es buena o mala noticia que el Estado tenga esas empresas, ¿no? sí, sí, claro, eso debería ser objeto de otra columna. Sí, claro. Pero por supuesto que el Estado uruguayo, dueño de las empresas públicas como tal, tiene invertido ahí un capital inmenso y por ello debe recibir, como cualquier dueño de empresa, un beneficio que, como es el Estado, ese beneficio va a rentas generales. Y sobre todo la empresa que ha sido superavitaria todo el periodo siempre fue Antel. Hay otras que, bueno, a veces tuvieron, ¿no? UTE, ANCAP, bueno, en los últimos creo que 2 o 3 años había cambiado el signo de sus resultados, Sí. que ahora, bueno, seguramente por esta situación, no sé, va a ser nuevamente, debe haber sido nuevamente negativo, pero por supuesto, ¿no? Las empresas, o sea, las empresas públicas cumplen como varios roles. Por un lado, son prestar el servicio al cual están asignadas debido a que, sobre todo por el pequeño tamaño de Uruguay, no es rentable para una empresa privada producir ciertos servicios, entonces serían como monopolio, lo que se llama monopolio natural, o sea, de hecho, además, por la forma como se hace, ¿no? La electricidad, la distribución de electricidad, sobre todo esa parte, o sea, el cableado, ¿no? Van a ver, cada empresa va a tener sus cables, ¿no? Por eso es nadie, entonces ahí hay un monopolio, por supuesto, de la UTE. La parte de producción en general es
siempre fue pública. Sin embargo, ahora hay una serie, ¿no? Sobre todo los parques eólicos privados, donde el Estado compra la energía eléctrica y la vierte a la red de electricidad. Digamos, también hay otros arreglos, también de empresas privadas que producen electricidad con, no sé, la propia UPM, ¿no? Montes del Plata. O sea, ellos ponen el resto de la madera que no usan para producir la celulosa, producen energía eléctrica que venden a UTE, ¿no? Hay una ecuación bien interesante que combina. Sin embargo, bueno, en otras áreas como la telefonía, bueno, en realidad ahí tenemos la telefonía fija, que es monopolio, ¿verdad?, de Antel. También es la distribución, que ahora veremos, ¿no? Está la ley de medios ahí, con respecto a Internet, que eso también es Antel el que hizo toda la inversión. Y bueno, y en la telefonía celular, ahí hay competencia con otras empresas. Pero digamos que la función de la empresa pública tiene como diversas formas de mirarse, pero en cuanto a los resultados, entonces, bueno, puede ser que una empresa tenga en algún periodo un resultado negativo, porque, bueno, circunstancias se dieron que estas cosas, ¿no? Los precios internacionales nos aumentan de una forma, no lo queremos pasar a, porque eso se va a la inflación y lo absorbemos como déficit fiscal. Pero bueno, en algún momento eso hay que recomponerlo, ¿no? Para terminar por hoy y volviendo a la inflación, si bien Sí. algo ya anticipaste, este derrotero favorable en el sentido de tener la inflación bajo el rango meta, dentro del rango meta, uno aún así puede llegar a suponer que se va a mantener durante el año. Sí, bueno, pensamos que sí, justamente, ¿por qué no hay factores demasiado, digamos, de esto que yo comentaba del lado de la demanda, que puedan hacer suponer que se vaya, digamos, que haya un sobrecalentamiento para nada de la economía? Además, al gobierno le interesa mucho que la inflación esté bajo control, porque recordemos que ahora viene una nueva ronda salarial. Y allí es muy importante para negociar, ¿verdad? Lo que llamamos la inflación esperada, o sea, ¿qué es lo que, si estamos en un proceso en que la inflación está cayendo, bueno, los trabajadores, y digamos, en un momento tan recesivo, los trabajadores tendrán, digamos, no sé, veremos lo que sucede, eso depende de cada sindicato, pero el gobierno lo que quiere es menores aumentos salariales, justamente porque eso retroalimenta la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque los empresarios cuando te aumentan el sueldo, ping, lo pasan al precio. No, eso no, en general, ¿no? Capaz que hay sectores donde hay margen y no aumentan los precios, sino que lo absorbe digamos, una empresa que tiene, no sé, muchas ganancias y tal, Sí. no precisa pasarlo a precios, pero en general ese es un fenómeno que uno lo ve bien definido, porque bueno, en los momentos en que hay aumentos salariales, hay ciertos precios que uno ve que suben automáticamente en el momento del semestre que se realiza el ajuste. Pero pará, porque lo que me estás diciendo me lleva a plantearme la siguiente hipótesis. Si de algún modo un aumento a los salarios de los trabajadores podría contribuir a un aumento de la inflación, tomando en cuenta que además el año pasado los trabajadores públicos y privados perdieron salario, ¿no es cierto? Sí, sí, el año pasado un poco, este año algo más. Me refiero, en el Y 2020. no te olvides de los jubilados, que van Bueno, como... ¿para qué iba a llegar a eso? Sí, Justamente, si por un lado que no tengan tanto aumento no es necesariamente una mala noticia, porque eso me calma la inflación, pero además,
si me aumentan los trabajadores, yo tengo que aumentar pasividades. Y eso empuja a que se me dificulte la tarea de contener el déficit fiscal. Exacto. Bien, bien, por ahí vas perfectamente bien encaminado. Por lo tanto, Porque, a veces me cuesta cómo es que no se explicita más claramente. Por lo tanto, también desde esa perspectiva, a ver cómo lo digo, para no ofender innecesariamente, desde esa perspectiva, no es mala noticia para los actuales gobernantes con su sesgo político, ideológico, filosófico, que no haya aumento de salarios. bueno, tú lo dijiste, no yo. Pero, pero se entiende. No, no, o sea, no que no haya aumentos, sino que los aumentos estén por debajo de la inflación, digamos, ¿no? Eso fue lo que sucedió además en este año que se hizo un convenio puente que se llamó, ¿no? Donde el aumento salarial fue muy menor a la inflación, fue menos de la mitad. Bueno, pero pará, Eh, perdón, profe, pero un aumento sí, salarial por debajo de la inflación significa que perdés salario, ¿o no? claro, sí, sí, salario real, cae el salario real. Sí, sí, por supuesto que cayó, por Eh, eso lo dijiste bien. bien. Y yo creo que, por lo que uno ha escuchado, los trabajadores lo que quieren es comenzar ya a recomponer las pérdidas. Sin embargo, el gobierno seguramente, porque además así lo había dicho en la ronda pasada y cosas que aparecen también en la ley de presupuesto, nos llevan a concluir que por ahora no van a haber recomposición de salarios pasados y veremos qué es lo que sucede con los ajustes actuales, ¿no? Porque el objetivo del gobierno es seguir bajando la inflación y para eso tiene que tener digamos, lo que se llama desindexar, ¿no? Porque uno lo que pasa es que con los ajustes salariales atados a la inflación, lo que hacen es traer la inflación de atrás y pasarla para adelante, ¿no? Si yo ajusto exacto, entonces nunca la puedo bajar. Entonces, en una circunstancia como la actual, Sí. bueno, es una oportunidad para, digamos, desde el punto de vista, ¿no? Del hacedor de política que tiene ese objetivo, y además, por supuesto, que también le ayuda, como tú bien decías, a disminuir sobre todo el costo de las jubilaciones, porque las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salarios. En realidad, durante el ajuste que hubo ahora a principio de año, que refleja el aumento de 2020, fue un poco menor, pero en realidad todavía el aumento del índice medio de salarios no había caído tanto. Este año seguramente va a tener un impacto mayor en las jubilaciones, donde cae, digamos, en términos reales, y eso ayuda a que el gasto del gobierno disminuya en salarios y en pasividades que son, no sé, un porcentaje, qué sé yo, no me acuerdo ahora, pero tipo 40% por lo menos del gasto total del gobierno está compuesto. Entonces, si cae por esta razón, bueno, el objetivo que tiene el gobierno de disminuir el déficit fiscal, ahorrar, ¿verdad? Ahí están ahorrando para, bueno, según dijeron, hacer frente a los gastos del COVID y inclusive así seguir mejorando el resultado fiscal, ¿no? Entonces, es para, digamos, para el gobierno, por supuesto, que baje la inflación es una buena noticia, para todos es una buena noticia, en realidad. Sin embargo, bueno, esta baja, no podemos decir que sea el efecto de la política monetaria, sino que es, bueno, el efecto, como yo decía, una combinación de fenómenos, y por supuesto, del menor ajuste salarial también. Y ahí sí podríamos decir que es política del gobierno, ¿no? Pero Bien. no de la política monetaria, que tiene el sesgo, digamos, al contrario. Así que bueno, nada, Gracias, Gabriela, por la clase. seguiremos, nada, explorando estos temas y quién sabe, veremos de qué conversamos la próxima. Te mando un beso grande y te mando un saludo anticipado de feliz Día de la Madre.
Bueno, muchísimas gracias y nada, y felicidades también para ustedes allí, que Bien, disfruten el Día de la Madre. muchas gracias, muchas gracias. Dale. La economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.